Cada lunes nuestros hermanos del coro polifónico se reúnen a las 19 horas, martes 15:30 horas. Las mujeres fortalecen su lazo en la unión femenil, miércoles 19 horas. Nos reunimos en nuestra iglesia en oración presencial que nos llena de paz y esperanza. Los sábados, aventuras misioneras nos llevan a nuevas experiencias, mientras que el domingo nos reunimos a las 10:30 horas para aprender de la palabra de Dios en nuestra escuela dominical, finalizando con nuestro culto online a través de YouTube a contar de las 19 horas. Iglesia Bautista, Nuevo Amanecer. 40 años de la mano de Dios. Como cada domingo, nuestro corazón se une en el amor del Señor. Juntos nos renovaremos en fe y nos fortaleceremos con su palabra. Le invitamos a ser parte de nuestro templo virtual. Que el Señor le bendiga.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, qué gusto poder estar reunidos un domingo más en este culto online de la Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua. La verdad contento de poder continuar con este estudio que estamos realizando del libro de Primera de Samuel. En el día de hoy nos toca ver capítulos 13 y 14, pero antes de comenzar me gustaría que podamos estar elevando una oración a nuestro Señor para que sea Él guiándonos, sea Él abriendo nuestros corazones y que este mensaje sea de bendición para usted, para mí y para todo aquel que entre a ver este video después en nuestro canal de YouTube. Le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre, Señor, queremos agradecer por su amor, Señor, porque usted ha sido bueno, porque usted nos permite estar reunidos en el día de hoy, Señor, para escuchar de su palabra, Señor, para poder abrir las escrituras, Señor, y escuchar lo que usted quiera entregarnos a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, a lo que usted quiere llevarnos, Señor, como hijos suyos, Señor, que crezcamos, Señor, no solamente en conocimiento, sino que también en sabiduría, Señor, porque usted es el único que nos puede entregar esa sabiduría que proviene de lo alto, Padre amado, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos también aprender, llevar de su palabra, Padre amado, y obviamente ponerla en práctica, Señor, día a día, que ante situaciones que el mundo nos presente, Señor, podamos ser sabios, Señor, en poder actuar de la mejor manera, en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también, Señor. Ayúdenos, Padre, ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento en el día de hoy, Señor, y que nos podamos ir una vez que finalice este momento, Señor, con el corazón lleno de su amor, lleno de paz, Señor, llenitos de conocimiento, con más hambre, sí, Señor, de saber más y querer más, de escudriñar con cada día más, con más ahínco, con más fervor esa palabra, Señor, que necesitemos esa palabra, Señor, para poder vivir día a día, Señor, que sea algo esencial para nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Padre, le pido por la vida de cada uno de nuestros hermanos que en el día de hoy están reunidos a través de las redes sociales, Señor. Ayúdelos, Padre amado, fortalézcales si están viviendo algún momento de pena, de dificultad, Señor. Usted conoce la vida y el corazón de cada uno de ellos, Señor. Sea usted con ellos, fortaleciendo, bendiciendo su vida, Señor. Que ellos puedan sentirse que en usted hay paz, que en usted hay salvación, Señor, que en usted hay refugio, Señor, que en usted hay dirección para sus vidas, Señor. Gracias, Señor, le doy, Padre amado. Le entrego este momento, Señor, para que sea usted guiándome y abriendo los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar comienzo en orden del tiempo. Vamos a ir revisando estos dos capítulos, pero antes de comenzar me gustaría poder hacer un comentario con respecto al capítulo que finalizó la semana pasada nuestro hermano Alejandro, porque creo que es muy importante los últimos 4 versículos del capítulo 12, porque de esa manera el Señor, a través de Samuel, en este discurso que él da al pueblo de Israel, de cierta forma le está advirtiendo que cambien su conducta, porque el no hacerlo va a traer consecuencias, como todo aquello que nosotros hacemos. Y lamentablemente nuevamente el pueblo de Israel no solo no hace caso a estas instrucciones, sino que se desvía totalmente y se pierde, su corazón se extravía y no busca lo que el Señor les pide, que es buscarle de todo corazón. Capítulo 12, versículo 21 al 25, lo que el Señor les comunica al pueblo de Israel a través de Samuel. Dice así: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque no son vanidades, pues Jehová no desampara a su pueblo. Por su grande nombre dice, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré el camino bueno y recto, y solamente temed a Jehová, dice, y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y es importante, por eso decía, poder tomar estos versículos, porque acá el Señor le da una instrucción clara al pueblo de Israel a través de Samuel. Les pide de que ellos
se alejen de todas esas vanidades, porque son esas vanidades para su vida, que no aprovechan en nada, que Samuel no va a dejar de rogar por ellos al Señor, que lo único que les pide el Señor que anden en caminos rectos y buenos. ¿Y qué significa eso? Significa temer a Jehová y servirle de verdad, dice, con todo vuestro corazón, y considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y les da esa guía, esa dirección para este pueblo, y finaliza con esa advertencia. ¿Qué pasa si ellos no lo llevan a la realidad, en acciones, en práctica? Dice que si van a perseverar en hacer el mal, en vivir en eso, van a perecer ellos y va a perecer su rey. Y así como comienza el capítulo 13, en donde tiene como título Guerra contra los filisteos. Versículo 1 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Acá es la primera vez que ya Israel comienza a tener ese ejército como tal, como formado como ejército, porque anteriormente era una especie de milicias que se reunían única y exclusivamente cuando la nación se veía atacada ante amenazas o recibía estas amenazas de los otros pueblos. Pero en esta ocasión, ya cuando empiezan a formarse propiamente tal como este ejército, por llamarlo de una manera profesional, en el cual van a trabajar en pos del pueblo de Israel, van a perfeccionarse, y de esa manera darle otro enfoque a lo que es el ejército como tal, como las otras naciones. Y acá aparece por primera vez el nombre de Jonatán, el hijo de Saúl, que nos dice que atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó con el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Estos versículos nos van poniendo en contexto de lo que era Saúl y lo que era su hijo Jonatán. Dos personas que uno podría decir: padre e hijo pueden ser iguales, y no lo eran totalmente distintos. Y la diferencia, ¿dónde radicaba? Radicaba en su corazón. Si bien Saúl no era conocedor de una manera profunda, y lo vimos la semana antepasada, cómo este rey Saúl se caracterizaba por ser espiritualmente nulo, porque no conocía de Dios, se contrasta más esta diferencia con su hijo Jonatán, que se revela, por llamarlo de una manera, en contra de lo que estaban viviendo como nación, de esta subyugación que tenían por los filisteos. Y nos demuestra que Jonatán lo hace porque primeramente su corazón estaba guiado y apuntado y en las manos de la persona correcta, del motivo correcto, que en este caso era su confianza, su fe y su entrega a Dios, su corazón entregado a Dios. Y él se levanta en estos actos de rebeldía. ¿Para qué? Para dejar de ser este pueblo subyugado por los filisteos, y los ataca a los filisteos. Y acá Saúl comienza a mostrar su corazón, que no solamente estaba apartado de Dios, sino que comienza a mostrar cómo él buscaba esa gloria para él y no para el Señor, cómo quería apropiarse hasta de los méritos que realizaba su hijo Jonatán, porque había sido Jonatán el que había atacado esta guarnición de los filisteos, y es Saúl que manda a tocar la trompeta por todo el país, ¿ya?, dando aviso de esto. ¿Y qué es lo que decían? Decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también a Israel se había hecho abominable a los filisteos. Aquí hay dos cosas. Uno, cómo Saúl se intenta apropiar de este ataque que hace su hijo, quitándole mérito a su hijo y llevándolo todo para sí en pos de su vanagloria. Y cómo también
este alzamiento que hace Jonatán, en cierta manera, es mal visto por los filisteos, obviamente. ¿Por qué? Porque se mantenían subyugados a Filistea, y de esa manera era visto de otra manera, con otros ojos, Israel. Pero en el momento en que se alza y se levanta para dejar de serlo, obviamente pasa a ser abominable delante de los filisteos. Y es lo que nosotros también debemos y tenemos que hacer como cristianos, para dar ese mensaje también a aquellos que están partiendo en este camino, que llevan un poquitito menos tiempo que a lo mejor, por ejemplo, digo yo. eh, Tenemos que salir de esa esclavitud, tenemos que salir de esa subyugación que muchas veces el mundo nos tiene prisioneros. Tenemos que alzarnos, casi como lo hizo Jonatán, y dejar de hacer eso, y llevar nuestro corazón al Señor, pertenecerle a Él, servirle a Él con todo nuestro corazón, pero no ser como ese Saúl, que solamente buscaba esa gloria para él. Dice el versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear. Era obvio, la respuesta tenía que venir. Se juntaron para pelear contra Israel, y dice que se levantaron 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betán. Es acción-reacción esto. Usted se levanta, dice: ya no más, ya no voy a ser esclavo del mundo, y la reacción del enemigo va a venir, hermano. Va a venir y va a tratar de que usted nuevamente baje los brazos y continúe siendo ese esclavo, y no se libere espiritualmente y entregue su corazón completamente al Señor. Eh, y a veces los problemas, como lo vemos día a día, lo podemos ver muy, muy, muy grandes, y de hecho a veces inalcanzables en cuanto a solución. Pero acá Jonatán nos está entregando una enseñanza muy clara a nuestras vidas, de que no importa el número de las personas, él decía: no importa el número de las personas que conforman este ejército. Él confiaba en el Señor, y nosotros debemos hacer lo mismo. No importa la magnitud del problema o la situación que estemos viviendo, sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, y eso tiene que darnos la fortaleza para decir: basta de vivir en esa subyugación de la esclavitud espiritual que el mundo nos tiene cegado con todo lo que nos entrega el día de hoy. Versículo 6 nos dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rojas y en cisternas. Y mire, versículo 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y a Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba atrás, él temblando. ¿Se recuerdan la semana antes pasada que estuvimos viendo cómo los israelitas no solamente desecharon a Saúl, sino que desecharon al Señor, y pidieron un rey para que peleara sus batallas y lo defendiera? Y el Señor se lo entregó, y le entregó todas las advertencias también que iban a ocurrir, todo lo que iba a ocurrir. Pero ellos también nuevamente hicieron caso omiso de estas advertencias, y ese pueblo que quería a ese rey para que peleara sus batallas, ante este alzamiento o respuesta de los filisteos, huyen a cuevas, se esconden. ¿Por qué? Porque sabían que los filisteos eran un pueblo numeroso y superior a ellos. Versículo 8 dice: y él esperó 7 días conforme, en este caso Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces acá el pueblo empieza a abandonar lo que era este llamado, y empieza a huir, a desertar. ¿Y cuál es la actitud de Saúl? Versículo 9, Saúl dice: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. La instrucción era clara: tenía que esperar que Saúl tenía que esperar que llegara Samuel, y no hace caso ante esa instrucción. Y si en lo más mínimo él no hacía caso, en las cosas más grandes, con mayor razón no iba a obedecer. Y en este caso no solamente no estaba obedeciendo a Samuel, sino que no estaba
siguiendo la dirección o pidiendo la dirección de Dios para la situación que estaban viviendo. Saúl en este capítulo comienza ya a demostrar esta decadencia que va a vivir, que va a traer consigo como consecuencia este rechazo por parte de Dios por un motivo que lo vamos a ver un poco más adelante. Dice que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, aquí me voy a detener un poco, ¿por qué? Porque acá Saúl hace algo que no le es permitido. Como rey, él no podía hacer estos holocaustos, estos sacrificios, eso le correspondía, en este caso, a Samuel, y él lo hace. Ahora, usted me podrá decir, bueno, pero ¿qué hay de malo? Estaba prohibido, pero más allá de estar prohibido era lo que la intención del corazón de Saúl buscaba a través de este holocausto. ¿Realmente buscaba glorificar al Señor? ¿O buscaba que la gente de esa manera no se le fuera y él quedara solo? Es algo que nos puede hacer pensar. Entonces Samuel lo confronta, le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, porque vi que el pueblo, y acá se empieza a excusar Saúl, y se excusa primeramente diciendo, porque vi que el pueblo se me desertaba. Punto uno, o sea, la culpa no era mía, yo tenía que reaccionar, ¿por qué? Porque se me estaba yendo el pueblo. Segundo dice, es que tú no venías dentro del plazo señalado. Tercero, dice, y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Entonces él buscaba las razones para poder decir, yo actué por culpa de que tú no llegaste, porque la gente se me estaba yendo y porque los filisteos se estaban reuniendo para atacarme. ¿Y dónde estaba la instrucción del Señor? ¿Dónde estaba la confianza y la fe puesta en el Señor? De buscar esa dirección del Señor. No la vemos acá reflejada. Y el versículo 12 nos sigue respaldando esta postura, esta manera de comportarse de Saúl totalmente alejado del Señor, donde nos dice, me dije, ¿en qué momento es más importante el hablarse a uno mismo que hablarle al Señor para que pueda guiar nuestros pasos? Acá Saúl nuevamente sigue en pos de él y para él. Me dije, ahora desencadenarán los filisteos contra mí a Gilgal, contra mí. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé, dice, pues, y ofrecí holocausto. Y la respuesta de Samuel no se hace esperar. Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, locamente. Acá la palabra locamente habla de una persona totalmente apartada del Señor y que solamente se deja de guiar por su razón, por lo que él cree y quiere. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Era la oportunidad que estaba teniendo Saúl para demostrar que podía llegar a ser un buen rey para el pueblo de Israel, pero estaba perdiendo esta oportunidad por algo muy simple, no buscar la dirección del Señor, no entregar su corazón al Señor. Mas ahora le dice Samuel, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y acá es muy importante que nosotros veamos que la diferencia se marca en eso, el corazón. ¿Por qué? Porque la diferencia entre Saúl y después lo que iba a hacer David era eso, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios honra a Jehová. Y en este caso Saúl estaba más interesado en hacer su propia voluntad que la voluntad de Dios. En cambio David, que lo vamos a ver más adelante, David sabía que la voluntad de Dios era lo más importante. Incluso cuando David no hizo la voluntad de Dios, él sabía que la voluntad de Dios era más importante. Y de esta manera todo pecado es rechazo, todo pecado hace que uno rechaza a Dios.
Si bien David pecó, más por debilidad, Saúl lo hizo por rechazo al Señor. Y hay una gran diferencia. Uno pecó por debilidades y el otro pecó por rechazar el consejo de Dios o buscar la dirección de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios también corona a Dios como rey. Saúl se coronaba a sí mismo como rey, pero David siempre sabía y dejaba en claro que su rey era Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios también tiene un corazón noble y arrepentido. Y cuando Saúl, por ejemplo, fue confrontado en este caso, él, ¿qué es lo que hizo? Ofreció excusas, se excusó con otras cosas. Y cuando David fue confrontado con su pecado, él lo confesó y se arrepintió. Un hombre conforme al corazón de Dios también ama a otras personas. Saúl guardó acá cada vez más amargura contra las personas y se encerró más y más en sí mismo. Y de esto lo demuestra con la actitud que tiene con su hijo Jonathan, que no va a ser la única, sino que más adelante van a venir otras. Pero David amaba a las personas. Cuando David estuvo en pecado, estuvo decaído, siguió amando y sirviendo a los que estaban más decaídos, que él. Entonces, ahí vemos que la importancia de esto es ese corazón entregado al Señor. Volvamos al capítulo. Versículo 15 dice: levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. O sea, de 3000, ahora ya llevábamos 600. Habían desertado mucho. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron moradores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercero escuadrón marchaba hacia la región que mira hacia el valle de Soboín, hacia el centro. Es importante recalcar en este pasaje cómo Jonatán nos da una enseñanza sobre todo a lo que nosotros somos padres. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nosotros somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y claro, puede ser verdad, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no jugamos bien ese papel? No lo instruimos bien. No lo hacemos conforme a lo que el Señor nos manda. Si nosotros y nuestro corazón no está entregado al Señor, nosotros no le vamos a entregar eso a nuestros hijos. Y no necesariamente ellos van a ser igual a nosotros. Y acá ese ejemplo lo hace palpable Jonatán, porque a diferencia de Saúl, él sí sigue y busca la gloria para el Señor de Israel, no para sí mismo ni para su propio padre, que es el rey. Entonces, creo que nos deja una bastante linda enseñanza con respecto a eso. Y dice el versículo 19, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: ¿para qué los hebreos no hagan espada o lanza? Aquí vemos cómo el pueblo de Israel se encontraba totalmente sometido. No tenían derecho ni tenían acceso a las armas como la tenían los filisteos. Ellos eran totalmente aguerridos en ese sentido. Contaban con todas esas armas, contaban con ese avance, por llamarlo de una manera militar, y los hebreos no. Dice: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Hasta esas cosas mínimas los israelitas dependían de los filisteos, eran controlados. Y eso no era gratis, tenían que pagar, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaban con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán. Eran los únicos dos que tenían estas armas. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el pueblo de Micmas. Así llegamos al capítulo 14, y aquí es donde va a presentarnos cómo Jonatán nos demuestra cuán importante es poner la confianza en el Señor, colocar nuestro corazón en el Señor. Porque aquellos que creen y confían en el Señor jamás nunca van a ser avergonzados, y siempre vamos a tener la seguridad y la certeza de que el Señor
nos va a librar de todo mal y va a actuar a nuestro favor. Capítulo 14 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. En cierta manera, nuevamente Jonatán se alza nuevamente en este pos de liberar a Israel y hacerlo libre de esta subyugación que tenían con los filisteos. Y no lo hace porque él quiere vanagloriarse él, ni tampoco porque quiere traspasar el mérito a su padre, sino que nuevamente lo hace para liberar al pueblo de Dios, para poder entregarle esa victoria al Señor. Y eso habla de un corazón limpio, un corazón entregado. Versículo 2 dice: y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Saúl vivía en una realidad o en un sentimiento totalmente distinto a lo que lo hacía su hijo Jonatán. Versículo 6, me voy a ir adelantando de acuerdo al tiempo, como les decía, hermanos. Versículo 6, vemos que Jonatán va con este escudero, por llamarlo de una manera, con su siervo, y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pero no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y ahí la diferencia, Jonatán no se fijaba en el número de los que estaban con él, sino quién estaba con él. No importaba que el otro fueran 3.000, 4.000, 5.000, la cantidad de que fueran, o con qué tipo de armas contaban. Él sabía que el que estaba con él era mayor a los que estaban con los filisteos. Entonces, esa confianza lo hace ir. Y acá se presenta su escudero, su paje. Dice: su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo, a tu voluntad. Se dan cuenta que aquí hay dos cosas bien importantes para nosotros. Primero, la actitud que tiene Jonatán de confiar en el Señor, de poner su vida en las manos del Señor, sabiendo que Él lo va a respaldar, y que es una enseñanza a nosotros como cristianos. Y aparte de eso, este paje de armas de Jonatán, con la respuesta que le da a Jonatán, también nos enseña a eso, a entregarlo todo y a aceptar y a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él le dice a Jonatán: aquí estoy contigo, a tu voluntad. ¿Cuánto menguamos nuestra vida para entregar nuestra voluntad a la voluntad del Señor? ¿Hacemos eso? ¿O siempre buscamos, como Saúl, hacer nuestra voluntad? ¿O de repente hacemos las cosas porque creemos que estamos agradando al Señor, o lo hacemos para agradar al Señor, como lo hizo Saúl con ese sacrificio, pero en el fondo lo que buscaba él: no perder a la gente, no quedar como un mal rey, llevarse la gloria, tener la victoria a él? ¿O hacemos lo que Jonatán estaba haciendo, de buscar la victoria y la gloria para el Señor, confiar en el Señor que Él lo iba a respaldar, y tener esa actitud de este paje de ponernos a la voluntad de quien está por encima de nosotros, que en este caso es nuestro Señor? Estos dos hombres, en estos pocos versículos que hemos visto, nos están entregando una enseñanza muy, muy clara para nuestras vidas. Lo importante de buscar al Señor y lo importante de aprender a vivir en la voluntad del Señor. Versículo 9. Jonatán dice: si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así: subid a nosotros, entonces nosotros ¿qué haremos? Subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron qué es lo que sucede después de esto. Entonces, hasta en eso Jonatán decía: si sucede esto, hacemos esto. Si sucede esto, porque el Señor lo entregó en nuestras manos. O sea, todo lo que él quería hacer dependía de la voluntad del Señor y lo que el Señor le iba a mostrar, y él lo iba a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, Jonatán y su escudero, su paje, y los filisteos le dijeron:
he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿En manos de quién? De Israel. ¿Y a qué le pertenecía a Israel? A Jehová. ¿Se dan cuenta que Jonatán buscaba todo para engrandecer el nombre de Dios? Ni siquiera para sí, porque si no también hubiera reaccionado de otra manera cuando Saúl se llevó los méritos de lo que había hecho en primera instancia en el capítulo anterior, cuando él mandó a avisar eso. Pero él continuaba con ese corazón intentando agradar al Señor. Versículo 13: y subió Jonatán trepando con sus manos y a sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iban tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Hermanos, fue tanto la confianza que Jonatán y en este caso su acompañante tuvieron y demostraron en el Señor, que el Señor los respaldó, los cuidó, les dio la victoria. Y el poder del Señor se manifestó, y de gran manera. Dice que aquí tembló, y hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá a Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba un lado para otro, y era deshecha, dice. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaban Jonatán y su paje de armas. Es ahí donde Saúl se da cuenta que faltaba su hijo. Versículo 20: y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegando hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos tiempo atrás y que habían venido con ellos a sus alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. El Señor los protegió. Bastó que Jonatán hiciera esto y el Señor les dio la victoria. Es más, dice aquí que ellos pelearon en contra de ellos mismos, los filisteos. Ellos mismos se fueron acabando, se fueron derrotando. Y dice que hasta los que se habían ido, y probablemente algunos que habían desertado, volvieron nuevamente y se pusieron al lado de Israel a luchar también. Entonces, grandes cosas ha hecho el Señor. Usted lo ha visto así en su vida. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho cosas grandes en la vida suya? Por lo menos la mía ha hecho muchas cosas, y me gusta, y es un agrado poder dar testimonio de aquello. El Señor es fiel, y no solamente lo demuestra en la Escritura, lo está demostrando en este pasaje, sino que sé que lo ha demostrado en la vida de cada uno de ustedes y en la mía también. Versículo 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día. ¿Por qué? Y aquí nuevamente entra en escena Saúl, demostrándonos cómo iba en decadencia. Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y que todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en superficie del campo. Acá Saúl está buscando nuevamente venganza, matar a sus enemigos, y a lo mejor este ayuno que él está llamando en cierta manera podría haber sido bien visto, pero ¿cuál era la finalidad de esto? No era para glorificar al Señor. Entonces, de esta manera va poniendo en aprieto a su pueblo. Dice: entró pues el pueblo en el bosque, y aquí la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar a mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. No querían comer nada a través de lo que Saúl había dicho. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados
sus ojos. Esta actitud y esta decisión de Saúl ya está trayendo las primeras consecuencias y está afectando o va a afectar ¿a quién? A su propio hijo. Entonces dice, habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Y no solamente pone en riesgo a su hijo Jonatán, sino que lleva, y lo vamos a ver en los versículos siguientes, lleva a su pueblo con todo esto a pecar. Y el mismo Jonatán se da cuenta. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Sus fuerzas se estaban mermando, que estaban decayendo cada vez más. ¿Por qué? Producto de esto que había hecho Saúl. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y ahí es donde empieza el pueblo a pecar, porque ellos tenían prohibido hacer esto. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. No podían hacer eso. Y él les dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y Saúl dijo, desencadenemos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y los dejaremos de allí ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. ¿Y qué es lo que hace Saúl en este momento? En este momento, hermanos, después de todo lo que ocurrió, en este momento se le ocurre recién consultar a Dios. Dice, y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Mas Jehová, ¿qué hizo? Dice, no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo que le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis en un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces, y aquí se empieza a ver las consecuencias de no haber consultado ante el Señor y no haber hecho caso a los consejos de Samuel también. No ser esa persona, ese rey sabio y ese rey puro de corazón, que con sus actos hace pecar a su pueblo, pone en riesgo a su hijo. Y aquí vamos a ver en el versículo 41, dice, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y a Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán y mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán lo declaró, y le contó, degusté un poco de miel con la punta de la vara, le dice, que traía en mano, y he de morir. Y Saúl le respondió, así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán, le dice Saúl a su hijo. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que echó este grande salvación a Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en esta tierra, dice, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo que hizo, dice, el pueblo libró de morir a Jonatán. La fidelidad, el corazón entregado, ese corazón que buscaba glorificar al Señor de Jonatán, obtuvo la respuesta, obtuvo la salvación, obtuvo el cuidado y la protección del Señor, perdonando, en este caso, la vida de él, en lo que quería ser su padre, con ese corazón orgulloso, con ese corazón altivo. El Señor lo libra de la muerte. Y Saúl dejó de seguir, dice,
a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Ahí empezó a pelear con todos, con Moab, contra los hijos de Amón, Edom, contra los reyes de Zoá, contra los filisteos, y a donde quiere que él se volvía, era vencedor a través de estas batallas. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Suí y Malquisúa. Y los nombres de sus hijos, dos hijas, eran Merab y la menor Mical. ¿Y qué es lo que ocurre? Finalizando este capítulo nos dice que hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntó consigo. De esta manera se estaba cumpliendo lo que el Señor había hablado a través de Samuel, que iban a tomar a sus hijos, que lo iban a llevar, lo iban a reclutar para pelear en el ejército, que iban a tomar a sus hijas para trabajar en la cocina, en la comida, para preparar eso, para atender enfermos de las guerras. Y así se va cumpliendo lo que el Señor había hablado a través de Samuel. Dos capítulos que nos dejan mucha enseñanza, hermanos. Saber escuchar al Señor, saber buscar al Señor, buscarlo con un corazón limpio, con un corazón puro, un corazón sensible, entregado. No buscar mi propia gloria, porque no es una vana gloria. Nosotros no podemos ser gloriosos, somos vanagloriosos. El único merecedor de toda gloria y honra es nuestro Señor. Y de esa manera Jonatán aparece en escena, su hijo, el hijo de Saúl, aparece en escena y nos demuestra cuál es la actitud correcta de, llamémoslo así, de la vida también, que podríamos llevarlo a la práctica de un cristiano. Ese cristiano que se levanta, que confía y cree en su Señor, que lo reconoce como su único Señor y Salvador, que busca agradarlo de corazón, que entrega su corazón, que busca su dirección y confía ante la dificultad, ante la cuantía de los problemas, la envergadura de los problemas. Sabe, tiene claro y tiene certeza en su corazón de que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. De esta manera vamos finalizando estos dos capítulos, hermanos, que espero que sean de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Busca al Señor de corazón, deje en sus manos los anhelos de su corazón, pídale la dirección para sus pasos, que enderece sus caminos. Si usted se ha apartado en algún momento o ha tenido dudas, espero que estos dos capítulos le hagan meditar con respecto a las actitudes que tenemos nosotros en nuestra vida diaria, cómo a veces queremos ser reyes de nuestra propia vida, desconociendo que todo le pertenece a nuestro Señor, que sin Él nada somos, que somos finitos, somos incompletos, somos pequeños delante del Señor. Necesitamos de Él para poder continuar, necesitamos de Él para levantarnos. Hasta lo que encontramos más natural de la vida, que es abrir nuestros ojos en la mañana y comenzar nuestra rutina, hasta eso necesitamos de Dios para poder hacerlo. Espero que sea de bendición, lo repito, para su vida, para su familia, y los dejo invitados para la próxima semana a las 19:30 nuevamente para que continuemos con el libro de Samuel, que sé que para usted, como lo ha sido para mí, ha sido de bendición. Que el Señor les bendiga. Cristo siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo se humilló y se despojó, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante Él se postrarán, toda lengua lo dirá: Jesucristo es el
Señor.